Desde temprana edad, desde el vientre de tu madre, ya había una amenaza, había lo que le conocen como un complot en su contra, porque entendemos que su papá, al tener una adicción, al ser alcohólico, pues no está en su juicio cabal. Le dio para matar lo que estaba en el vientre. Wow. De mi madre, que era yo. La esposa de mi padre pues no me soportaba, y el esposo de mi madre pues tampoco me quería en la casa. Entonces es donde comienza el Idequel durmiendo en la iglesia, porque en el tiempo que yo le sirvo al Señor era muy normal que en ese tiempo los jóvenes amanecían en la iglesia de silicio, y casi todas las iglesias de mi sector, en casi todas yo dormía. Yo me acuerdo, varón, que yo en el ministerio andaba con un varón, andábamos para todas partes con ese varón, andábamos en todos lados con el siervo. Llegó un momento donde él se aparta del Señor por razones ajenas a su voluntad. Y me acuerdo que alguien me dice, ¿y de qué él? Pero yo pensaba que tú te ibas a apartar del Señor, porque tu amigo también se apartó. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios le bendiga, Dios le guarde. Te saluda tu hermano Diego Silva y este otro episodio más de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Y estamos sumamente agradecidos con el Señor de que hemos visto muchos mensajes que han llegado a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través de todas las páginas, que muchos se han identificado con los grandes testimonios que han pasado por esta programación, se han identificado en muchas áreas, y nosotros sinceramente eso es lo que buscamos, que usted se identifique, pero sobre todo usted glorifique al Señor, usted entienda que a través de estos testimonios vea una salida, que usted entienda que usted no está solo, que usted se puede identificar, que así como Dios lo hizo en la vida de cada uno de ellos, Dios también lo hará en su vida. Y nos hemos gozado en gran manera con todos los recursos que han pasado por aquí. Y hoy tenemos un recurso que, ¿verdad?, lo sacamos rápido, me dijo que sí, estuvo a la mejor disposición y le queremos agradecer, ¿verdad?, por su sacrificio. Y es un pastor de la Asociación de Iglesia en Maranata, que conocemos, que hemos visto algunos videos por ahí en las redes sociales, y para mí es de gran alegría y de gran felicidad y de gran bendición que él esté aquí compartiendo con nosotros. Y sin más preámbulos, ¿verdad?, damos las cámaras aquí de la programación al pastor Sebastián, directamente de República Dominicana. Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Dios le bendiga más. Gloria a Jesús. Para mí es un alto honor, un privilegio poder estar, ¿verdad?, en esta plataforma. Amén, que restaura y bendice la vida de todo aquel que se detiene a escuchar cada testimonio, cada palabra que emanan de este lugar. Amén, pastor. Me estabas diciendo, ¿verdad?, en el día de ayer, que eres el encargado del contacto en la República Dominicana, ¿verdad?, para resaltar a todas las personas personas no, sino iglesias. Usted lo puede explicar un poco mejor. Bueno, claro que sí, estamos, ¿verdad?, en la República Dominicana, y pues Maranata ya está allí establecido. Entonces somos el medio ahora mismo de contacto para todo aquel que quiera pertenecer a la asociación en la República Dominicana, ¿verdad?, que quiera unirse a este poderoso movimiento de Dios, aleluya, que Dios ha fundado a través del pastor, ¿verdad?, Héctor, y gloria a Dios. Así que todo aquel que está trabajando de manera independiente, claro, ¿verdad?, que no pertenezca a ninguna organización, sino que de manera independiente, pues levantó una obra, levantó una iglesia, está trabajando solo y quisiera unirse, claro, ¿verdad?, a una organización de Dios, ¿verdad?, con credibilidad seria, que amen a Dios, amén, con el objetivo de confraternizar, claro, amén, y estar unidos, ¿verdad?, una asociación de pastores e iglesias que tienen como principio Dios, Jesús, el Todopoderoso, que murió en la cruz del Calvario, amén, resucitó al tercer día, amén, que guarda la palabra, la santidad de Dios. Así que esta es la asociación, amén, que te espera. Así que te esperamos, contáctate con nosotros, y para eso estamos, para trabajar en unidad, en un solo pensamiento,
Amén, en Cristo Jesús. Eso es, pastor. Así que es un privilegio el tenerle, ¿verdad?, a usted en lo que es esta entrevista, en esa silla sentadito. Y hemos visto cómo Dios ha glorificado en su vida, lo que Dios ha hecho. Y siempre me gusta empezar lo que es la programación, que todo tiene un principio, todo tiene un génesis. Y quisiéramos que usted, ¿verdad?, comparta con nosotros cómo fue su niñez, de dónde usted se crió, de dónde es usted oriundo. Así que para nosotros, ¿verdad?, entrar en el testimonio. Bueno, gloria al Señor. Como dice el hermano, todo tiene un inicio, un comienzo. Hay muchas personas que nos ven, nos siguen en nuestras redes. Y tal vez el que nos conoce ahora, ¿verdad?, que dice, bueno, un ministerio que comenzó ahora es alguien nuevo. La verdad es que no. Nuestro inicio de ministerio comenzó a los 7 años. En un lugar donde yo pude ser cualquier cosa menos evangélico, pero la mano de Dios me alcanzó justo a tiempo. Y qué bendición que, como dice el hermano, todo tiene un génesis, todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Yo nací en la República Dominicana, en La Vega. Ahí nací. Obviamente no residía, mis padres no residían en La Vega, sino que mi padre, como era alcohólico, pues él quería matar a mi mamá, ella estando embarazada. Y pues a un pastor donde mi madre se congregaba en ese tiempo, pues le dijo, te voy a enviar a donde mi hermana, que vive en La Vega, para que pues tú termines el proceso allá de tu embarazo y no vaya a ser que el diablo venga a usar a este hombre. Gloria al Señor. Y porque ya Dios tenía un propósito, ¿verdad? Es evidente que había un propósito con la vida de Idequel. Y pues ahí mi madre se fue a La Vega, y en los días que estuvo allá, pues ahí fue mi nacimiento. Y todo comenzó ahí. Wow. Desde temprana edad, desde el vientre de tu madre, ya había una amenaza. Así es. Había, ¿verdad?, había lo que le conocen como un complot en su contra. Porque entendemos que su papá, al tener una adicción, al ser alcohólico, pues no está en su juicio cabal. Es correcto. Un alcohólico de ese nivel, y le dio para matar lo que estaba en el vientre de mi madre, que era yo. Y bueno, cuando mi madre llega a La Vega y entonces da luz, la señora donde ella se estaba hospedando le dijo que si ya tenía el nombre del niño. Y ella le dijo no. Le dijo, pues yo tengo el nombre de ese niño. Y es el tercer río que se menciona en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 2. Wow. Y también se registra en Daniel capítulo 10. Ahí usted encuentra el nombre de Idequel. Cuando dice Daniel, estaba yo frente al gran río Idequel. Entonces ella le dice, el nombre de ese niño es Idequel. O sea que todo venía completo desde el nacimiento. Y un nombre prácticamente único. Se pueden contar en las personas que portan ese nombre. Gloria a Dios. Ahí vemos ya, ¿verdad?, desde el principio ya un propósito, una marca. Y muchas veces nosotros como padres le ponemos los nombres, ¿verdad?, a nuestros hijos por alguna razón, pero ahí vemos la razón que Dios utiliza a una sierva para brindarle el nombre a su mamá. Así es. Ya se llama, ya tiene nombre, ya estamos en la Vega, se le conoce en La Vega. Sí. ¿Y cómo sigue desarrollándose su historia? Bueno, entonces ya una vez mi madre da luz, ¿verdad? Con el tiempo, pues volvió pues al lugar de donde ella salió, porque el problema era mientras estaba en el vientre. Claro. Y pues ahí comenzó el crecimiento. Me acuerdo como ahora que mi madre, cuando ya yo llegaba a los 4 años, mi madre se aparta del Señor por razones, ¿verdad?, de su momento. Y bueno, un niño prácticamente solo no va a la iglesia. Claro. Va acompañado de sus padres o va en compañía de sus padres, que son los que lo llevan. Y hasta que llegó los 7 años, que una de mis hermanas se reconcilia
con el Señor y yo le dije, yo me voy contigo para la iglesia. Porque eso estaba en mí. Exacto. Nací dentro del Evangelio, ¿verdad? Y hubo pues ese tiempo breve en que mi madre dejó de asistir. Pues una vez mi hermana se reconcilia con el Señor, pues yo dije, pues yo le dije, me voy contigo para la iglesia. Y me acuerdo como ahora que cuando tomo la decisión con 7 añitos de irme con mi hermana, ¿verdad? Pues digo, bueno, ya que mi madre no está yendo, pues yo voy a seguir a mi hermana. Me acuerdo como ahora que tenía unos días yendo a la iglesia, cuando en los días que ya estoy yendo fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Para mí eso fue una experiencia única, inolvidable. Yo duré días pensando cómo es eso, cómo fue que eso vino sobre mí, cómo pasó, cómo ocurrió. Porque fue una unción que vino así de repente sobre la congregación y yo fui uno, varón, de lo que fui tomado en el culto y comencé a danzar. Con 7 añitos comencé a danzar y pues eso me apasionó más. Yo dije, no, yo tengo que seguir yendo a la iglesia, tengo que seguirme congregando. Y decía, aún mi hermana deje de venir, ya yo continúo. Me acuerdo como ahora que mi madre, que estaba casada ya para ese tiempo con otra persona, que no era mi padre, a él no le gustó la idea en ese momento de que yo estuviera yendo a la iglesia con mi hermana. Y dijo, aquí no pueden haber 2 hombres. Usted se tiene que ir. Yo con 7 años de edad. Y mi padre, pues quien cuando yo estaba en el vientre me quería matar a mi mamá, pues el que me recibe me dice, no, venga para acá que usted tiene un padre. Wow. Lo que parecía ser un escape se convirtió a la vez en una pesadilla, porque entonces la que es esposa de mi padre no quiere saber de mí, no me soportaba. Y él pues le sustentaba a ella como 4 nenes, ¿verdad? Pero ella no podía soportar el único que él tenía. Y ahí comenzó la rivalidad a tal modo que mi esposo, mi padre, tuvo que mudarse solo conmigo, ¿verdad? Hasta después que las cosas se arreglaron y gloria a Dios que Dios cambia el corazón de la persona y ella me tomó después cariño y amor, pero luego del tiempo, ¿verdad? Porque yo creo que todo en la vida tenemos que pasar por el proceso para poder hoy testificar de la manera que lo estoy haciendo. O sea, no hay testimonio sin un proceso. Exacto. No hay testimonio sin una prueba, sin algo vivido, ¿verdad? Entonces, cuando un testimonio surge de un proceso vivido. Y fue lo que a mí me pasó. Yo fui procesado. Estuve, ¿verdad? La esposa de mi padre pues no me soportaba. Y el esposo de mi madre pues tampoco me quería en la casa. ¿Qué problema? Entonces es donde comienza el Idequel durmiendo en la iglesia. Porque en el tiempo que yo le sirvo al Señor era muy normal que en ese tiempo los jóvenes amanecían en la iglesia de silicio. Claro. Amanecían de la iglesia de silicio. Y casi todas las iglesias de mi sector, en casi todas yo dormía. Porque siempre habían jóvenes durmiendo en las iglesias. Y yo dormía en las iglesias y ahí comenzó el ministerio del pastor Idequel. Gloria a Dios. Es como lo conocemos acá, los niños que se crían en la iglesia, los niños de las bancas. Siempre están en las bancas, en lo que son las sillas, se acostaban a dormir en las sillas. Así es. Asignaciones, las tareas, todo era en el templo. Todo era en el templo. Ahí yo aprendí a cantar coros, ahí yo aprendí a cantar alabanza, ahí comencé a aprender lo que es el orar, porque los jóvenes de ese tiempo amaban el orar a Dios, procuraban ser utilizados por Dios, procuraban los dones del Espíritu. Entonces, bueno, todavía hay jóvenes que ahora son pastores. Yo lo escuchaba a ellos hablar en lenguas, el orar, y yo aprendía de eso. Aunque muchas veces me quedaba dormido. Claro.
niño como Es tal, normal, ¿verdad? sí. Pero yo los observaba, los miraba y aprendí de ellos, aún siendo jóvenes, ¿verdad? Cómo oraban, cómo consagraban a Dios. Y yo fui aprendiendo, yo fui un Samuel, ¿verdad? Dedicado a Dios en el templo, y aprendía de lo que los más adultos, más grandes que yo, podían hacer. En aquel tiempo se usaba, ¿verdad?, que los jóvenes predicaban en las azoteas. Predicaban en las azoteas, predicaban en los puentes. Y yo a las 5 de la mañana ya estaba después despierto para irme a predicar con ellos. O sea que el ministerio de Idequel no comenzó en un púlpito. Claro. Predicando en un púlpito, comenzó en la azotea donde nadie quería o quiere ahora predicar. Sí, muy. Tomábamos autopalantes, megáfanos, y incluso llegábamos a cortar, no sé cómo le llaman ustedes aquí, los potes. ¿De comida? No, los potes, allá le decimos potes en base de plástico. Ok, ajá, sí. Los grandes, ¿verdad? Le decimos pote allá, no sé cómo le llaman. Sí, también aquí. sí, Pues nosotros lo cortábamos cuando no había altoparlante, y eso era lo que usábamos. para hacerle el eco, para hacer. Para, ¿verdad? Y de esa manera comenzamos a predicar. Y la gente comenzaron a decirme, el pastorcito. A marcarlo ya. El pastorcito. Recuerdo que un varón me dijo, tú vas a ser pastor. Y todo comenzó así, pero en la mente mía nada de eso estaba, más Pero que un niño, exacto. orar, buscar a Dios y estar envuelto en todo lo que era vigilia, y esto estaba. Qué lindo que nosotros estamos viendo ya, identificando que una cosa lo llevó a otra. Vemos el rechazo de su padre. Primero fue el rechazo de su padre biológico por una adicción. Sale huyendo a La Vega. Allá suceden ciertas cosas, pero allá entonces usted va a la iglesia por su hermana. Hubieron unas experiencias, unas manifestaciones, lo que son del evangelio, que lo marcaron usted. Se enamoraron. Claro, mi pasión siempre ha sido por Dios desde niño. Claro, yo solamente nací en La Vega, ya los acontecimientos de lo que estoy hablando pues surgen en el sector de los guandules, ya en la capital. Y me acuerdo como ahora que yo comencé a decir a Dios, úsame. Pues yo comencé a ver gente que Dios usaba, y yo decía a Dios, yo necesito lo que Él tiene. Exacto. Úsame. Yo decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo tiene esa unción? ¿Dónde la consiguió? Entonces, esa unción genuina, esa manera, en ver a Dios obrando en la vida de otra persona, me daba esa pasión. Porque yo decía, yo necesito lo que ese hombre tiene de parte de Dios. Porque yo creo que hay recipientes que están llenos de la gloria de Dios. Amén. Porque han buscado a Dios en el secreto, están llenos del poder de Dios. Y eso me apasionaba, ¿verdad? Por yo decir, yo necesito lo que ese hombre o esa mujer tiene. Pues en la niñez, yo escuché, ¿verdad?, a mi esposa decir hace unos días, hablando con alguien, que no es lo mismo. Claro, hay que instruir al niño. Claro. Pero no es lo mismo cuando ese niño que está siendo instruido, Dios se le revela. Exacto. La Biblia dice que Samuel ministraba en la casa de Jehová, pero dice que aún no lo conocía. ¿Y sabe por qué no lo conocía? Porque textualmente la Biblia dice que Dios aún a Samuel no se le había revelado. Entonces, qué bueno cuando tenemos niños, adolescentes, jóvenes, que tú le ves cierta pasión por lo de Dios. Dice, wow, qué bueno. Pero más que sentir pasión por lo de Dios, yo tengo que orar para que ese Dios por la cual ellos están apasionados se les revele. Exacto. Lo conozcan tal como es Él. ¿Por qué? Porque lo que va a firmar tus pies en esta juventud, en este sistema en el que estamos viviendo, y quien va a marcar la diferencia es un joven a quien Dios se le haya revelado. Dice que el muchacho ministraba en la casa de Jehová, incluso dormía al lado del arca del pacto. Pero dice que aún Dios no se le había revelado, y por eso Samuel no lo conocía. Pero tenemos muchos jóvenes que militan las cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Exacto.
porque necesitan que Dios se les revele. Entonces, vamos a orar por esa juventud, por esos jóvenes, Claro. que tienen buenas intenciones, pero que el Padre todavía no se le ha revelado. Entonces, cuando Dios se le reveló a Samuel, lo marcó. Cuando Dios se te revela, te marca. Por eso es que aunque vienen vientos, tormentas, aunque vengan tiempos difíciles, a quien Dios se le reveló, se le hace muy difícil soltar a Dios. ¿Por qué? Porque ya fue marcado. Dios se me reveló. Pero cuando hay alguien que se apasionó por Dios, pero Dios nunca se le reveló, cuando vienen los vientos, no tienen de qué aferrarse. Exacto. Entonces necesitamos jóvenes, necesitamos hombres, necesitamos mujeres que digan, más que yo ministrar las cosas de Dios, Él se me ha revelado. Y el Dios revelarse me crea en mí la convicción de que yo sé a qué Dios le sirvo. Claro. Que yo sé a qué Dios estoy aferrado. Entonces yo creo una convicción. Yo me acuerdo, varón, que yo en el ministerio andaba con un varón. Andábamos para todas partes con ese varón. Andábamos en todos lados con el siervo. Era, podemos decir, compañero de ministerio. Aleluya. Y el varón llegó un momento donde él se aparta del Señor por razones ajenas a su voluntad. Y todo el mundo pensaba que él se iba a apartar de Dios, porque su amigo, su compañero de ministerio se apartó de Dios. Y me acuerdo que alguien me dice, ¿y de qué él? Pero yo pensaba que tú te ibas a apartar del Señor, que tú te ibas a alejar de Dios, que tú te ibas a apartar del Señor, porque tu amigo también se apartó. Y yo le dije, pero la salvación es individual. Número uno, la salvación es individual. Y número dos, yo le sirvo a Dios por convicción. Él se apartó, yo estoy orando por él, qué pena que se apartó, le llegó un momento de flaqueza, no fue sabio, se apartó del Señor, pero yo no tengo por qué apartarme de Dios, porque mi amigo se apartó. No, es que antes de yo conocerlo a él, yo conocí a Dios primero. Y mi relación con Dios está individualmente separada de una amistad que yo tenga con alguien. O sea, yo no me puedo enfriar porque mi mejor amigo se haya apartado de la iglesia. Al contrario, yo tengo que seguir mi posición, orar por él, para que Dios lo restaure, para que Dios lo levante, para que Dios levante ese hombre de Dios que andó conmigo, que yo conozco, que en las manos de Dios es un peligro para el mundo de la tiniebla. Entonces, pero yo no me aparté de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchos jóvenes que están compenetrados dentro de la iglesia crean un círculo de amistades con personas, ¿verdad? Y cuando viene a ver, aquel se flaquea y aquel viene y me arrastra, ¿verdad? Sí. Ya yo me comienzo, no. Esto no es un asunto de amiguismo, esto no es un asunto de amistad. Claro. Tú te apartas de Dios, yo continúo. Tú te apartas de Dios, yo continúo. O sea, yo no me puedo detener. La salvación es individual y yo tengo mi propia convicción de que Dios me llamó, de que yo tengo un llamado por Dios y yo tengo que continuar ese llamado. Y de tal manera que yo estoy aquí todavía. Oye, eso crea en uno un carácter, una firmeza, porque yo no me puedo dejar llevar por las opiniones o por la conducta de los demás. Yo tengo que crear un carácter personal. Y eso viene a través de la revelación, lo que usted estaba hablando. Dios se me revela, yo le conozco tal y como es Él, sé quién es Él, y pase lo que pase, Él seguirá siendo fiel. Pase lo que pase, yo sé que Él va a suplir. Eso es lo que causa lo que es la revelación de parte de Dios. Y eso es lo que le ayuda a usted. Claro, si te fijas, yo tengo un testimonio, tú tienes uno, o tienes varios testimonios. Lo que significa es que posiblemente lo que a usted le pasó, otros no lo hubieran soportado y se van. Y dice, pero es que ¿a qué Dios es el que yo sirvo? Que no tiene la capacidad de guardar lo mío. Exacto. Yo sirviéndolo y poniéndolo en sus manos. Porque la gente no quiere entender que aunque en lo que estamos en la tierra, aunque servimos a Dios, aunque amamos a Dios, no estamos exceptos de pasar por diversas pruebas. Sí, muy.
La gente entiende que Dios, como tú le sirves a Dios, Dios tiene que exonerarte de situaciones que le pueden ocurrir tanto como al bueno como al malo, tanto como al pecador como a aquel que sirve a Dios en arrepentimiento y en humillación diaria. O sea, yo estoy aquí, pero yo no estoy excepto, hermano, de que en mi teléfono llegue una llamada sorpresiva dolorosa. Claro. ¿Verdad? Por eso es la razón por la que yo tengo que orar por mi familia a diario. Orar por la iglesia, por la gente a diario. Decir, Señor, guarda a los míos, protege. Señor, cuídame de estar en el lugar equivocado. Sí, a la hora equivocada, en momentos incorrectos. Líbrame, Dios, de estar, de salir de casa cuando hay un depredador que anda afuera buscando a quien afectar. Entonces yo tengo que orar a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy en un mundo donde lo más que se mueve es la obra del pecado. Claro. Y por la culpa del pecado no tiene que ver algo conmigo, sino que como hay alguien que anda en su pecado, como hay alguien que anda en su pensamiento diabólico. Si tiembla la tierra ahora mismo, siervo, si ahora mismo tiembla la tierra, lo que le servimos a Dios no lo vamos a sentir. Lo que amamos a Dios no vamos a sentir el templo. Todo el mundo lo siente menos nosotros. Entonces, eso es falso. Si la tierra tiembla, lo va a sentir el que está orando, el que está en ayuno, el que está consagrado. Pero también lo va a sentir el que anda ahora mismo en pecado. Claro. El que está fumando. Lo va a sentir el alcohólico tomándose. Todo lo vamos a sentir. Lo que significa es que yo escuché un mensaje una vez que decía: Dios te libra si Él quiere, Dios te guarda si Él quiere. Exacto. Dios te protege si Él quiere, ¿verdad? Entonces hay gente cuestionando a Dios por algo que ocurrió, por algo que sucedió. Aleluya. Entonces, si nos llevamos de eso, entonces ninguno le vamos a servir a Dios. Ajá, sí, porque entonces imagínese usted cuando Dios no te libró a ti, pero entonces en el culto se para una gente a testificar. O a través de esta plataforma, no, porque Dios me libró. Y mi hijo iba conduciendo un carro, vino un tro y le chocó el carro, pero mi hijo salió vivo. Así es. Y tú dices, ven acá, ¿y dónde Dios estaba cuando los míos se murieron? O sea, ¿dónde Dios estaba cuando el tío mío que venía de Florida o venía de tal lugar, hubieron unos disparos? Él no estaba ni siquiera en el lugar, sino que iba llegando. Y uno de los disparos se le pega y lo mata. Y lo veo. O sea, ¿dónde estaba Dios? Exacto. Entonces, cuando tú comienzas a ver, hay testimonios que suelen ser chocantes. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en ti no fue lo mismo que Dios hizo conmigo. Pero ahora quiero que tú entiendas que lo que Dios hizo en aquel tiene una enseñanza en aquel que no la tiene en ti. Exacto. Pero lo que Dios permitió en ti tiene una enseñanza para ti que no tiene en aquel. Pero que sí va a edificar a otro. Que tu testimonio se parecerá a lo que ha vivido. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, los 3 varones fueron librados del horno. Pero oye, qué palabra ellos dijeron: si Dios nos libra, no adoraremos. Y si no nos libra, tampoco. Ellos estaban conscientes que el mismo Dios que lo podía librar era el mismo Dios que podía decir: no lo libro. Exacto. Ellos están diciendo: de cualquier forma no adoraremos. Si nos libra, no adoraremos. Y si no nos libra, no adoraremos. El asunto es que no vamos a adorar. De ninguna de las dos formas no adoraremos esa estatua que tú has edificado. O sea, había una posición clara. Que tiene que estar ligado al carácter, que es lo que pocos creyentes muchas veces tienen. Carácter para permanecer. Decir, no, Dios lo hago, no, yo les creo a Dios. Se llama fidelidad. Exacto. No le quitaron todo a Job. Y dijo: Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tiene que ver con el carácter dentro del individuo que profesa creer a Dios. Entonces no me diga, amigo, hay gente que por todo dejan a Dios. Por todo renuncian. Por todo abandonan. Por todo desertan del camino. ¿Por qué? Si la Biblia dice que es necesario que el justo con dificultad se salve. Hay que pasar por diferentes pruebas y tribulaciones. Entonces la gente no quiere ser procesada, la gente no quiere vivir procesos, la gente quiere, mire, mientras más cómodo tú te sientes en la vida, menos busca a Dios. Más vago nos ponemos. Más vago te pone.
A la hora de buscar a Dios es un problema, a la hora de consagrarte a Dios es una situación, porque la carne claro, no quiere. No quiere. La carne se acomoda la carne es lo que más se acomoda. Se acomoda. Entonces necesitamos una generación que entienda que en el tiempo de José no existía el hablar en lengua. En ese tiempo no se danzaba. Exacto. No se movía el pelo como hacemos ahora. No se salía corriendo en medio del culto. Pero José hizo algo que gente que hablan en lengua y danza no hacen. Tener carácter para decir al pecado, no. Yo sé lo que a mí me conviene. Y salir huyendo. Y salir huyendo. José no huyó por cobarde. José huyó, salió corriendo, porque es de valiente saber cuándo hay que huir. Es de valiente saber cuando si te queda un minuto más, pierde la pelea. José sabía que el echar la lucha con esa mujer era sinónimo de pérdida. Súper. Y su mejor victoria fue salir corriendo. Hay batallas que no se enfrentan, se le huye. Hay guerras que no se pelean, se le salen corriendo. Así es. Entonces hay gente que no quiere entender que hay batallas que no se pueden pelear. No, sal corriendo. José lo hizo bien. Él ganó corriendo. Si se queda, fracasa y no llega al palacio. Y es lo que la gente no quiere entender. José no habló en lengua, ni echó fuera lo que estaba pasando. Te reprendo en el nombre de Jesús. Hay momentos donde la carne no se reprende. Se le huye y se le somete a la voluntad de Dios. Alaba. Pablo le aconsejó a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Huye, tienes que salir corriendo. ¿Y por qué Pablo no le dice reprende? Cuando la carne se te revoltea, repréndela. No, sal huyendo. Porque el mismo Pablo sabía que la carne no coge reprensión, varón. No. Someteos a Dios, dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Lo que significa que tu carne tiene que ser sometida a Dios. Claro. Tú no puedes llevar tu carne hacia un pleito que tú sabes que la vas a perder. Tenemos todas de perder. Que lo va a perder. Gente que tienen que cerrar puertas. Claro. Yo soy fuerte, yo tengo dominio propio. No te lleves de eso. El dominio propio muchas veces falla. Déjate de eso. Yo tengo dominio propio y sigue hablando con la persona que te gusta, que te agrada. No te expongas, exacto. Y te está exponiendo a una caída. ¿Por qué? Porque yo soy fuerte. Porque yo tengo dominio propio. No. Yo conozco gente que oran más que tú y que yo y han flaqueado. Claro. ¿Por qué? Porque creyeron tener dominio propio. Exacto. ¿Y tú crees que José no tenía dominio propio? Lo tenía. Pero salió huyendo. Lo implementó corriendo. De lo que tú crees que no puedes resistir, no lo enfrentes, córrele. Si tú sabes que está en un lugar donde antes, cuando tú estabas en el mundo, te gustaba, claro, y sientes tentación ahí, corre. No te quedes ahí de que soportando a ver hasta dónde tú aguantas, no, corre. La victoria tuya está en correr, corre. Huye de las pasiones juveniles, eso lo acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces José rechazó a la mujer de su amo por el carácter que tenía. Hay gente de ahora que tienen unción, pero no tienen el carácter que tenía José. De saber elegir lo que le conviene. Gloria a Dios, pastor. Y nosotros vemos tan linda enseñanza que sinceramente debemos de aprovecharla. A todas estas personas que están ahí conectaditos, uno mismo que estamos aquí, los muchachos que estamos aquí, es una gran verdad lo que el pastor está compartiendo con nosotros, de que nosotros no somos fuertes por nuestra propia fuerza. Nunca vamos a poder lograrlo, nunca vamos a poder ganar esa batalla en contra de la concupiscencia, en contra de esos deseos. Y muchas veces la meta es someternos a Dios para poder resistir. Y otra vez, como él dice, hay que huir. No podemos exponernos y hay que seguir huyendo de esas pasiones, de esos deseos, de esa exposición al pecado, y lo que abre puertas a que nosotros tengamos alguna caída o alguna flaqueza. Así que, pastor, vemos cómo las situaciones a temprana edad en su vida crearon un carácter en usted que lo ha ayudado a través de la trayectoria del cristianismo. Vemos cómo ya ibas creciendo, teniendo experiencias con Dios, para ahí volver al testimonio, para dónde íbamos luego que vas creciendo, cómo va la vida del pastor. Bueno,
antes de continuar, ¿verdad? Pensaba en algo y lo quiero decir. Hacerse el fuerte no siempre es la solución. Pablo dice, cuando yo estoy débil, es cuando Dios es el fuerte en mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de hombres débiles que son fuertes en Él. Aleluya. Entonces, yo no creo en gente que se creen fuertes en su propia fuerza y se creen sabios en su propia opinión. La sabiduría consiste en saber qué puerta no tocar y en qué puerta no entrar. Es tener un sumo cuidado. Dios nos llama a tener cuidado. ¿Por qué? Porque las caídas son reales. Claro. Las situaciones son reales. Por eso es que el casado debe velar por su matrimonio. Claro. El soltero debe velar por guardarse para Dios. Y que todos cumplamos con el rol que tenemos que cumplir en esta vida, constar de agradar a Dios, ¿verdad? Y bueno, te decía, el ministerio comenzó a los 7 años, porque comencé a involucrarme con jóvenes que ministraban, que oraban en la sociedad de jóvenes, todo eso, ¿verdad? Y ya ahí entraron los 9, me acuerdo como ahora que ya a los 9 años ya yo predicaba a nivel de iglesias. Y fui a un lugar donde ministré, teniendo 9 años, me llevó un ministro de Dios que incluso vive aquí en los Estados Unidos, y él es un hombre de Dios tremendo, me influyó mucho porque un hombre profeta, puedo decir que en verdad hay gente con oficio de profeta y él es uno. Y ese hombre me impactó por las cosas que yo veía, que Dios les revelaba, que Dios le ministraba. Una locura, siervo. Y pues cada cosa que vi de él me impactó mucho, y a los 9 años me bautizaron. En mi país, por regla, las iglesias, los concilios tienen por regla que se bautiza a partir de los 12 años. Sí, acá también suele ser así. Entonces a mí me bautizaron a los 9 porque tenía tanta demanda a nivel de predicación. O sea, yo predicaba en el mes todos los días. Todos los días estaba predicando, todos los días predicaba, todos los días. Y por eso el concilio dijo, vamos a bautizarlo. En el concilio al que pertenecía en ese entonces, vamos a bautizarlo. Porque ya él está predicando mucho y como se está trepando en los altares. Y la madurez también que veían. Sí, ¿verdad? Y me acuerdo como ahora que comencé a ver gente cayendo endemoniada, libertada por el poder de Dios. Comencé a ver milagros en gente. Yo decía, wow. Las cosas que Dios podía hacer, que yo sabía, aún siendo un niño, que no dependían de mí, sino que dependían de Dios. Y cómo Dios le hablaba a la gente, cómo restauraba el corazón de las vidas. Incluso, siervo, en los testimonios, ¿verdad? Siempre escriben gente, hace 10 años me convertí con él. Wow. Hace 16 años soy cristiano, porque me convertí a través de él. Gloria a Dios. Dios usó a ese hombre siendo un niño para yo venir a los pies de Cristo y estoy firme. Entonces yo me gozo cuando veo su testimonio. Aleluya, de cuando yo era un adolescente, un preadolescente, un jovencito, y que predicando la palabra del Señor, pues gente pudieron venir a los pies de Dios y ser restaurado. Y hoy me dicen, usted es mi padre espiritual. Y a mí me daba cosas, porque yo siempre tengo una hermana, una joven, una hermana, ¿verdad?, que se llama Michelle, que ella se convirtió conmigo. Yo tenía como 12 años, siervo. Como 12 años. Y cuando me quería yo me decía papá. Y yo me sentía raro porque como yo soy joven. Más jovencito. Yo estaba jovencito y encontraba, ¿verdad?, alguien que me dice papá. Me dice, no, es que yo me convertí a través de ti, tú eres mi padre espiritual. Y bueno, y tengo muchos hijos espirituales, fruto, ¿verdad?, al ministerio, a lo largo que llevo en el ministerio. Y qué bendición ellos saber que hay gente que permanecen en el Señor, porque a través de nuestro ministerio fuimos un canal y un puente de bendición para que esa vida pudieran servir a Dios al día de hoy. Tenemos muchos hijos espirituales a nivel del mundo, ¿verdad? Porque ya unos han viajado, otros en nuestros viajes se han convertido a Jesús. Y qué bendición, siervo, cuando podemos ver esos frutos. Ya a los 9 años ya yo predicaba a nivel de iglesias, ministerios, y hasta el sol de hoy pues seguimos ministrando, seguimos predicando, seguimos en movimiento. Hoy somos pastores, ¿verdad? Soy pastor. Y bueno, aquí estoy en la familia Maranata, y qué bendición que Dios nos ha ayudado hasta acá. Pastor, ahorita estábamos hablando que
muchas veces nosotros nos enfocamos en estos testimonios, narcotráfico, asesinos, fueron a la cárcel, hicieron y deshicieron. Pero yo en mi carácter personal, y no es restándole o quitándole mérito a esos testimonios que sabemos que Dios se glorifica y Dios hace y que me impactan también, pero los testimonios que más me impactan en mi vida, en mi carácter personal como un siervo del Señor, son las personas como ustedes que se mantuvieron entre altas y bajas, pero se mantuvieron ahí en el Evangelio. Nunca salieron huyendo. El carácter sabemos, pero nunca probaron lo que le conocemos, le decimos como el mundo. Ante tanta, porque yo me considero un cobarde. ¿Por qué? Porque se me enseñó el Evangelio, pero yo salí huyendo detrás de los placeres de este mundo. Pero personas como ustedes, que hay muchos, son personas fuertes, no por ellos mismos, usted lo testifica, pero sino por su convicción. Nunca dijeron, ¿para qué voy para allá? Claro, una de las cosas es que yo aprendí a vivir todas mis etapas dentro del Evangelio. Claro. O sea, acuérdate que yo fui niño, ¿verdad? Fui un adolescente, fui un joven. O sea, lo que significa es que yo viví todas mis etapas. Lo que significa que tuve altas y bajas, claro, pero adentro, ¿verdad? Tuve flaquezas, pero adentro. Llegaron momentos que me sentí hasta descarriado, pero adentro. Pero me quedo. ¿Te entiendes? O sea, yo viví todas mis etapas. Yo viví tiempo que yo decía, ya yo no sé ni qué vida estoy viviendo. Pero adentro. Pero estoy ahí. O sea, yo lo que nunca hice fue salir para afuera. Muy bien. Porque yo entendía que por más situación que yo estuviera pasando, para Dios es más fácil trabajarme estando adentro que yo afuera. Muy bien. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo le digo a la juventud, por peor que te sientas, no del paso de salir para afuera. Quédate. Sin importar la condición en la que te encuentres, mantente adentro, que en cualquier momento algo Dios va a hacer contigo. Porque aquí afuera, por los ruidos del mundo, aunque Dios te habla, aunque Dios te hable, se te dificulta, ¿verdad? Obedecer a Dios, escuchar la voz de Dios. Pero mientras tú te mantienes adentro, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus errores, porque tenemos una juventud que no es perfecta. Es que nadie. Entonces, por eso yo, mayormente, yo soy lo que digo, que yo entiendo, o sea, como yo nací en el Evangelio, nadie que no haya nacido como yo en el Evangelio y haya permanecido en el Señor puede entender la juventud. Exacto. Como yo la puedo entender. Cometí errores, flaqueza, me vi débil, tuve momentos en que no sabía que si era cristiano o no cristiano, pero seguía adentro. Había momentos que yo me sentía un hermano más dentro del culto, pero seguía adentro. Esas son las varias etapas de la vida. De la etapa de la vida. Ahora, el error que yo no hice fue salir. Eso es. Porque si salía, yo no sé con lo que el enemigo me podía sorprender. Tenía miedo de que si salía el enemigo me involucrara en cosas que no estaban planeadas en mi mente, que no estaban en mí. O sea, en mí no nació de que déjame pararme allí, yo probar si eso es bueno o no. O sea, no, yo tampoco, eso no era mi, o sea, eso no estaba en mí. Eso no estaba en mí, al final no estaba en mí, ¿verdad? Entonces, eso también me ayudó. Claro. Que habían cosas que no estaban en mí. Yo lo veía, lo miraba de lejos, lo observaba, pero no estaban en mí. Entonces, yo viví mis etapas dentro del Evangelio, flaqueza, debilidades, todo, ¿verdad? Porque tampoco, o sea, a mí no me gusta testificar. Usted sabía que hay testimonios que parecen perfectos. Sí. O sea, a mí no me gustan los testimonios que parecen perfectos. No, yo siempre estuve de pie, yo siempre estuve en candela. No, habían días que si Dios no me mandaba el Espíritu Santo, me quedaba haciendo ceniza y esa llama no volvían a arder. Exacto. En mí. O sea, habían momentos que si Dios no intervenía, que si la mano de Dios no me sacudían, no sé dónde yo estuviera hoy. O sea, yo no puedo venir aquí a dar un testimonio perfecto. No, como joven tuve flaqueza. Como joven planifiqué mi propia caída. La inmadurez y la ignorancia es atrevida. Sí, pero qué bueno que hasta de lo planificado Dios te libra cuando tú eres de propósito. Gloria a Dios. Hasta de lo planificado Dios te guarda. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que Dios sabe cuando el diablo que la está sembrando, pero claro, que no están haciendo de ti. Entonces, como joven, yo le puedo decir a la juventud del presente y ahora, a esos jóvenes que se están levantando, mira,
Dios conoce perfectamente tus debilidades. Dios conoce perfectamente tu flaqueza. Exacto. Y aunque trate de esconderla, Dios la conoce. Amén. Por eso habían días donde le decía a Dios, Señor, el que estoy mal soy yo. El que necesito controlar mis pensamientos, mi mente, mi manera de pensar soy yo. Y le decía, lleva mi mente cautiva a ti, Jesús. Que mi mente esté cautiva a ti, que mis pensamientos manen lo de Dios en mi vida. Que no sea mi vida corrompida por el enemigo. Exacto. Porque eso es lo que él quiere. Pero yo le era sincero a Dios. A veces le decía, Señor, tengo unos días que estoy débil. Estoy como raro. Agárrame porque yo no puedo. Entonces esa juventud, sé sincera con Dios. Exacto. Cuando tú sabes que el amiguito o la amiguita te está corrompiendo, y dile a Dios, ¿qué hago? Como una hermana que cada vez que iba a orar, llegaba otra hermana a colar café. Decía, yo vine a colar coffee hoy. En mi país se usa la greca. Sí, aquí. No sé qué significa eso aquí, cielo. Sí, la misma. Ok, pero en mi país es la greca. Y le decían, vamos a colar café, hasta que la hermana se sintió incómoda. Señor, por esta hermana, cada vez que yo voy a orar, viene a colar café. ¿Sabe qué Dios le dijo? Bota la greca. Si el problema es el café y es la greca, bota la greca. Aleluya. Y un día llegó la hermana a colar café y le dijo, bueno, hermana, hay dos razones. O tú te vas o te quedas orando conmigo. Y el café, digo, no, el Señor me dijo que botara la greca. Nos vemos después. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios le dice, no, dile a ella que oren y después de orar vamos con el café. Claro. El problema no es con el café, el problema es lo que se hablaba mientras se tomaba el café. La prioridad. Entonces, imagínese usted orar antes del café, pero entonces después del café perder esa hora de oración por lo que se habla. Y ese es el problema, que hay gente que ora mucho, pero cuando hablan, echan a la basura la hora de oración que tuvieron. Sí, muy bien. ¿Entiendes? Entonces, le voy a decir algo. La gente que mucho ora, poco habla. El que mucho ora es reservado. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque el que ora tiene temor en perder lo que logró mientras oraba por estar hablando. Por estar hablando de más. Entonces, cuando tuvo una gente que es reservada, que es espiritual y se reserva, habla lo que tiene que hablar, es con el temor de no perder, de no echar a la basura su tiempo de oración, claro, su tiempo de intimidad con Dios. Y la vida es así, cielo. Así mismo es, pastor, nos gozamos en gran manera. Sé que el tiempo ha corrido, pero antes de irnos, pastor, estuvimos hablando también detrás de las cámaras, que por lo menos en mi carácter personal, yo había escuchado de usted, pero no fue hasta que yo escuché un corte en las redes sociales, creo que fue por TikTok, de una alabanza. Y le comenté y le doy gracias a Dios por usted, porque me ministró en gran manera. Quisiéramos saber, esa alabanza es de usted, o cómo nace ese momento, porque cada alabanza viene con un propósito. Claro que sí. Claro, soy el autor de la canción Herido pero Caminando. Herido pero Caminando nace de una pregunta. Y es lo que ella misma dice. Alguien me preguntó que cómo sigo de pie. Entonces, alguien que conoce mi vida, alguien que conoce a Lidekel de niño, alguien que conoce la manera, porque el problema no es comenzar, siervo. El problema es terminar y mantener lo que hemos comenzado. Exacto. Hay gente que son muy expertos comenzando las cosas, pero nunca logran terminar lo que comienzan. Entonces, alguien me pregunta y me dice, ¿y de qué? Yo quiero hacerte una pregunta. Conociéndote desde niño, tu trayectoria, el tiempo que tienes en el ministerio, ¿cómo tú has logrado estar de pie? ¿Cómo tú sigues? ¿Cómo tú has logrado eso? ¿Por qué? Porque tenemos colegas que tuvieron un ministerio en su momento hasta mayor que el que yo tengo. Claro. Pero ya no están. Y tal vez se reconciliaron, ya están de pie, pero no han vuelto a hacer lo mismo. Lo mismo. Tal vez porque ellos entienden que ya Dios no lo va a usar igual, o el pueblo no le ha dado la oportunidad. Exacto. Otra vez. Pero factores, ¿verdad? Son factores que inciden. Y ahí es donde nace la canción. Y alguien me preguntó que cómo sigo de pie, que cómo lo he logrado. Y le miré y le dije. Entonces, cuando yo le respondo,
le respondo dentro de un proceso. Y solamente le puedo decir, ¿sabe qué? Herido, pero caminando. En prueba, pero caminando. No ha sido fácil, pero estoy caminando. Sí, porque hay gente que detrás de cámara, ellos no ven lo que pasa. Ellos solamente ven el hombre de Dios que está delante, que se modela como un hombre con un ministerio perfecto, sin prueba, porque eso lo hace la unción. Claro. La unción hace ver ahí de frente a un hombre inquebrantable, a un hombre bajo una unción que parece un superhéroe. No, detrás de la cámara, ese hombre que tú ves bajo esa unción llora. Sufre. Tiene proceso, la cual piensa que de esa no se levanta. Ese hombre de Dios te está ministrando, pero sabe llorar en silencio. ¿Por qué? Porque todos tenemos pruebas y dificultades, pero nos aferramos a Dios. Dios es tan lindo, varón, que tú tienes tiempos orando por algo. Tienes 3 meses, 2 meses, 1 mes, 1 semana, 2 semanas orando por algo. Y Dios no te ha hablado, Dios no te ha respondido, Dios no te ha dicho nada, ¿verdad? Y sucede que viene alguien donde ti te dice, yo necesito que tú ores por mí ahora porque tengo una prueba terrible, tengo una batalla, y viene llorando. Y tú pones la mano sobre esa persona, y cuando tú le pones la mano, Dios te dice, mira, dímele esto y esto y esto y esto y esto. Y Dios te da la palabra para que le ministre a la persona, para que sea de bendición. Y esa persona dice, Dios mío, lo exacto, lo que yo estaba esperando, Dios me habló. ¿Sabe cuál es la ironía de esto? Que tú tienes 2 semanas, 1 mes, 3 meses esperando que Dios te hable y Él no te ha dicho nada. Mas sin embargo, ya Dios te reveló lo que le tiene que decir a aquel. Así es este reino. Ahora, que el Dios le habló porque ese es el 9:11. Claro. Pero a ti Dios te tiene en espera. Porque para tú estar de pie no necesita necesariamente que Dios te hable. ¿Sabes por qué? Porque ya Él te habló. Exacto. Y el que esté firme, mire, que no caiga. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos llama a estar firme, avanzar. Entonces, herido pero caminando, nace de esa pregunta. Alguien me preguntó que cómo sigo de pie. Que cómo lo he logrado. Porque estamos mirando la vida del pastor Idequiel desde niño. Que cómo lo he logrado sin padre. Mi padre murió a los 15 años, cuando yo tenía 15 años, 14 para 15. Yo me quedé solo. Sin madre, sin padre, en ese sector. Una hermana llamada Tomasina, si no me equivoco bien el nombre de ella, en un momento era la que Dios usaba, entre otras personas que pudiera mencionar, pero no cabería aquí, no terminaría, que era la gente que Dios movía para sustentar ese niño. Que ellos veían el hombre de Dios en ese niño. Entonces, ¿qué te quiero decir? Detrás de un éxito ministerial hay un proceso grande. Y herido pero caminando nació ahí. De alguien que me hace la pregunta porque sabía del niño, de ese niño y de aquel que viene en luchas, en prueba, construyendo en Dios lo que hoy se ve. Dice, pero ¿cómo? Bueno, herido pero caminando. Qué lindo, pastor, nos gozamos en gran manera. Yo sé que las personas que puedan buscar, está en las redes sociales, ¿verdad? Está en YouTube. Claro, y de Kel Sebastián y de Kel Oficial en Instagram. Estamos en TikTok, porque hay pastor y de Kel. Y pues herido pero caminando lo puedes encontrar en mi canal de YouTube. Así me ponga herido pero caminando. Si aparece otra carita que no es la mía, pues esa no es. Y de Kel Sebastián también puede poner herido pero caminando. Ponga su comentario, aleluya, de que a través de esta entrevista, ¿verdad? Usted escuchó y fue al canal y ahí estamos. Amén. Estamos heridos pero caminando. Hay que seguir pues anoche estaba comprando un pollito y la joven que me despachó por la ventanita dice, wow, usted que canta herido pero caminando. Wow. Digo, ese mismo, aleluya. Dios, qué bendición. O sea, que Dios de esta canción ha llegado a gente que por mi mente nunca pensó que iba a llegar y que yo mismo nunca creí que iba a llegar tan lejos. Por eso Dios hace cosas grandes con lo que tú crees que Dios no va a hacer nada. Así que en la mano de Dios, joven,
Alguien siempre me decía, un hermano de la iglesia siempre me saludaba, y el saludo de él era: nadie tenga en poco tu juventud. Y eso me llevaba a Timoteo, porque era Timoteo que le decía: nadie tenga en poco tu juventud. Y cada vez que él me veía, yo decía: pero ¿por qué este hombre me saluda? En vez de decirme Dios te bendiga y de que él siempre me dice nadie tenga en poco tu juventud. Pues me marcó, porque esta es la hora que yo todavía sigo diciendo que nadie tenga en poco tu juventud. Y también es una tengo una alabanza con ese título: nadie tenga en poco tu juventud. No te sientas al menos por lo que puede estar pasando hoy. Si Dios todavía te sustenta, es porque el futuro que te espera superará tu presente. Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor, por tu esfuerzo, por haber sacado este momentito y haber conversado aquí con nosotros, compartido con los muchachos, ¿verdad? Y las personas que nos siguen en lo que son esta temporada de Maranata 911. Sigue hacia adelante, pastor, que el Señor le continúe bendiciendo a usted, a su familia, a la congregación. Sabe que esta es su casa. Estamos contentos. Estamos contentos, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Familia, Dios te bendiga. Recuerda, herido, pero caminando. Pero caminando, amén, amén. Así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado en este episodio de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.